administrativo, compañeros universitarios y público en general que nos acompañan de diversas instituciones a nivel internacional. Para dar comienzo a esta actividad, se da por iniciado el tema de retos en la enseñanza de la educación superior en tiempos de pandemia, en la cual nos acompañan y nos brindarán los siguientes temas de la Universidad Autónoma de Guerrero, la doctora Noemí Asensio López, la cual nos brindará de los temas de limitantes de la enseñanza frente al contexto socioeconómico, de la Universidad Santo Tomás de Tunja, Colombia, el doctor Rubén Darío Serna Salazar, quien nos va a platicar acerca de la comunicación asertiva en la educación superior, y asimismo de la Universidad Nacional de Jujuy, en Argentina, el maestro Genaro Gabriel Ontiveros Balanjero, que nos platicará acerca de la actuación docente-estudiante. Sin más que agradecer, le doy la palabra a nuestra moderadora también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la licenciada Alejandrina Santillán Martínez, para que dé comienzo a este panel. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con la actividad del día de hoy, recordando, como comentaron ahorita, que para cada uno de los ponentes serán 15 minutos de participación. Entonces, muy bien, vamos a dar paso a la primera participación, que está a cargo de la doctora Noemí Asensio López. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Noemí Asensio López es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestra en Derecho por la Universidad Autónoma. Entre hoy y mañana de poder hacer modificar con el poder de y que digo también Perdón, si fueran tan amables de apagar sus micrófonos. Si nos permiten, como público general, nos hacen el favor de apagar sus cámaras y micrófonos. Los ponentes son los que van a tener su... Por favor. ¿Alguien más, compañeros? ¿Qué les habrá pasado sus textos de exámenes de los demás catedráticos? Sí, les doy. No cambié. No ven la calle principal. Pero bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Rápido. Rápido. Vamos a despedir con lo que sea el parcial. Comunicación oral, ya estamos en comunicación y vamos a ver con algo más importante que es la redacción de documentos. No, que yo los cambio. Los cambio. ¿Por qué? Yo. Escríbele Santana o no sé. Por favor, los que están hablando, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor, sean tan amables. Apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Ahora sí, iniciamos. Gracias. Voy a leer la semblanza de la doctora Noemí Asensio López. Nuevamente. La doctora Asensio López es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se tituló por alto desempeño académico. Es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Campus Acapulco. Entre las participaciones que la doctora ha tenido se encuentra el ser organizadora del foro intergrupal Los Jóvenes y la Política, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de Derecho Acapulco Guerrero, ser ponente en el Encuentro Internacional de Investigadores, diálogos multidisciplinarios en escenarios de innovación en la educación basada en competencias, con la ponencia Implementación de un centro de resolución alterna de conflictos como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias para la democracia, cultura de la paz y respeto a los derechos humanos. Participó en el 6º Congreso Internacional de Posgrado en Derecho, en la conferencia sobre ciberbullying, grooming y sextorsión impartida en la número 1 de Acapulco. Ponente en Cine Debate Quédate Conmigo del programa Martes de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Alberto Vázquez del Mercado, Acapulco.
Ha sido panelista en el panel 3, Ciudad y Territorio, en el marco del Seminario Internacional Diálogos por la Habitabilidad, Acapulco. Participó en el Foro Estatal sobre la Reforma Laboral, Acapulco. Ponente en el cine debate Te doy mis ojos, del Seminario Abierto el martes a Derechos Humanos relativo al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La ministro Alberto Mercado, Acapulco. Ponente en cine debate el 8 Día Internacional en coordinación unidad de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero. Participó también en la conferencia Evolución de las Relaciones Laborales en la 4 en la Casa de Cultura Jurídica. Entre las distinciones que la doctora tiene, es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social de Puebla, integrante del equipo de profesores investigadores de la UAGRO, encargada de sistematizar y articular el Plan de Desarrollo Estatal del Estado de Guerrero 2015-2021, en el eje 1, Guerrero Seguro y de Leyes, en coordinación con el Gobierno del Estado. Es integrante de las mesas de trabajo de la Comisión Revisora del Marco Normativo en materia de turismo del Estado de Guerrero, en Chilpancingo de los Bravo. Miembro fundador de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales en Acapulco, Guerrero, y coordinadora de la Maestría en Derecho Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, Escuela Superior de Derecho. Entre su experiencia docente, ha sido profesora investigadora en la Licenciatura de Derecho de la Escuela Superior de Derecho en Acapulco, en las unidades de aprendizaje, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal de Trabajo, Derecho de Amparo, Derecho Procesal Constitucional, Pensamiento Lógico, Heurístico y Creativo, Deontología Jurídica. Y entre los artículos publicados se encuentra la implementación de un centro de resolución alterna de conflictos como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias para la democracia, cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos, publicado en la revista Clamati Sabiduría, volumen 6, número 1, especial, junio 2015. Y el artículo Análisis y reflexiones sobre el derecho a la privacidad y la intimidad, inclusión de sus necesidades y definición en la política constitucional de los Estados Unidos mexicanos, publicado en The Journal of Social Science Research, volumen 5, número 8, en 2019. Doctora Noemí, le damos la palabra para que pueda presentar su ponencia. Muchas gracias. Agradezco la invitación a la Universidad Autónoma de Tlaxcala para poder participar en conjunto con los otros dos compañeros para poder dar a conocer este tema. No sé si las diapositivas las presentan ustedes o yo comparto pantalla. Maestra, por favor, ¿puede compartirnos su pantalla? Claro que sí. Muy bien. De nuevo, agradeciendo esta oportunidad de poder hablar sobre este tema que creo que nos aqueja a muchos docentes, a muchos estudiantes, incluso padres de familia, porque fue algo que cuando nos establece la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que tenemos que quedarnos en casa y transformar y cambiar de lo presencial a lo virtual, creo que ahí fue cuando se detonan todas
estas situaciones que, si bien ya veíamos que existían ciertas limitaciones o ciertos desafíos en la enseñanza, creo que al momento de que se da que tenemos que trasladarnos a lo virtual, es más visible. Muy bien, pero vamos a comenzar con esta parte que yo creo que ya varios lo conocemos de manera general, más los docentes, pero ¿qué es enseñar? ¿No? A nosotros nos mencionaban que enseñar o los primeros pedagogos nos decían que era presentar y hacer que los estudiantes adquirieran los conocimientos que ellos no poseían. Dichos conocimientos deberían de contener un valor utilitario y cultural, es decir, este conocimiento o esta información que nosotros les estuviéramos transmitiendo a nuestros estudiantes tenía que ser de utilidad para su día a día, ¿sí? Ellos tenían que discernir de cualquier información que recibieran con esta información que les fuera a ser de utilidad, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Este concepto limitaba y decía que el profesor era el que decidía qué conocimientos tenía que recibir el estudiante. Si bien es cierto que se manejan programas de estudios en los cuales nos van estableciendo cuáles van a ser estos contenidos temáticos que les vamos a dar o les vamos a proporcionar a nuestros estudiantes, la forma en cómo nosotros vamos a transmitir estos conocimientos tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el estudiante no está recibiendo de la mejor manera o no está creando este puente entre el aprendizaje que ya tenía con el aprendizaje que está recibiendo, ¿sí? Se tiene que hacer este puente que le llaman el aprendizaje significativo, que tiene que ser este aprendizaje, estos conocimientos que el estudiante va a aplicar ya en su día a día, en su realidad social. Por eso ahora se tiene esta idea de enseñar, es tratar de ayudar a los estudiantes a conocer mejor lo que ellos ya conocen, ¿sí? Por lo tanto, enseñar será enseñarles lo que ellos aprenden, pues lo que los estudiantes aprenden y desean aprender lo que les interesa, ¿sí? Es decir, ahora la enseñanza no se enfoca en sí en el docente, en cómo el docente transmite ese conocimiento, sino la enseñanza la vamos a ver, y durante esta plática, en el enfoque del estudiante, ¿sí? Nos vamos a enfocar en el estudiante, cuáles son las necesidades del estudiante, qué es lo que al estudiante le interesa aprender, porque en la medida que nosotros reconozcamos cuáles son los intereses de los estudiantes, qué es lo que les interesa conocer, para qué les interesa conocer esta información, vamos a poder hacer este cambio, hacer esta transformación en la forma de la enseñanza, que esta enseñanza sea más significativa para los estudiantes. Por eso las universidades, y me voy a enfocar un poquito en la enseñanza a nivel superior, deben de modernizarse, ¿sí? En la forma de cómo se organizan los métodos de enseñanza, los contenidos, qué es lo que les estamos dando de contenidos a los estudiantes, y la evaluación, cómo los estamos evaluando. No enfocarnos en si memorizaron o tuvieron una buena, a lo mejor una buena memorización de los contenidos, sino que ese conocimiento que nosotros les estamos brindando a los estudiantes sea un conocimiento aplicable, ¿sí? Y algo que nos dimos cuenta ahorita con esta situación de pandemia es que también ayudar a los estudiantes a que sean
quienes construyan sus propios conocimientos, que sean capaces de poder encontrar una solución cuando exista alguna situación que cambie su situación actual, cómo están realizando las actividades actualmente. El modelo de educación superior tiene que realizarse en un entorno ecológico. Esto es que en el cual, cómo se da ese contexto, esta convivencia en el día a día, en el cual se esté realizando un rol o estas interacciones sean afectivas y de comunicación con los otros. Es decir, no nada más tiene que ser el darle información y el solamente enfocarme a mi contenido temático, yo como docente con mis alumnos, sino también ver esta parte emocional, esta parte emotiva, esta parte que ayude a que la transmisión del conocimiento, esta enseñanza, sea más efectiva para los alumnos. Pero no solamente en la relación docente-estudiante, sino también tiene que ser entre compañeros. ¿Sí? También este entorno, porque mucho tiene que ver, y me gustaría al final de las pláticas escuchar cómo es como ustedes como estudiantes, cómo sienten su entorno, cómo lo sentían cuando estaban de forma presencial, llegar a la universidad, llegar a su salón de clases, esta convivencia entre compañeros, esta relación que se daba con sus profesores, qué tanto ustedes sentían que este ambiente, este entorno, les beneficiaba o les perjudicaba para su aprendizaje. También el modelo de educación superior tiene que estar integrado en los procesos sociales y productivos con un nuevo enfoque metodológico. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que realizar o integrar este enfoque metodológico? Pues bueno, también viendo las nuevas formas en cómo tenemos que transmitir esta información, estos conocimientos hacia los alumnos, en base a sus necesidades también. Este traslado que tuvimos actualmente fue algo que complicó no solamente a los docentes y a los estudiantes, sino también en la parte administrativa, porque cómo íbamos a rescatar el semestre cuando fue en marzo, cuando se nos dice ya no podemos regresar a las aulas de forma presencial, ¿cómo rescatábamos el semestre? ¿Sí? Si ya nos faltaban como 3 meses para concluir, estábamos a mitad de semestre. Tuvimos que hacer este cambio, este traslado, pero no solamente implicaba el pasar todo mi contenido, toda mi información que tenía o que yo les proporcionaba a mis alumnos de forma presencial a la parte virtual, sino que tenía que cambiar la forma en cómo yo transmitía esta información, porque no podemos realizarlo de una misma forma, porque las dinámicas cambian. Ya no estamos frente a frente con el alumno, ya no existe esta interacción que teníamos de forma presencial. La forma en cómo cada quien desde sus respectivos dispositivos nos vamos comunicando, sí nos ayuda a tener un mayor acceso a la información, pero también a veces no permite que exista esta interacción entre las personas como era en los salones de clase, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, yo sé que están ahí, pero no los puedo ver, ¿sí? No sé si en verdad me están prestando atención o en el momento en que yo estoy hablando están realizando otras actividades, porque también sé que el estar en casa implica el estar no siempre al 100% como era en el salón de clases, porque la misma dinámica nos está llevando a veces tener que hacer 2 actividades a la vez. Pero ahí es donde viene el cómo hacer
que el conocimiento que yo les quiero transmitir a ustedes sea de forma más eficaz. Sí, los modelos de aprendizaje componen por las condiciones constituidas por todos los eventos o situaciones del aprendizaje que facilitan o dificultan los procesos de aprendizaje en general, ¿sí? Del aprendizaje en situaciones educativas en particular, que era algo que les comentaba. Ahora, vamos a ver cuáles son estos limitantes, ¿no? En relación al contexto socioeconómico. Entre el 2008 y 2018, 24 entidades federativas tuvieron una reducción en su porcentaje de la población en situación de pobreza. ¿Por qué menciono esto? Porque esta parte es muy importante en relación a cómo transmitimos la información. Damos por hecho de que todos nuestros estudiantes universitarios van a tener una forma o un mecanismo para poder comunicarse en esta vía virtual, pero con estos datos nos damos cuenta que existe esta limitación. Sí, las 3 entidades federativas que presentaron esta mayor reducción en el porcentaje en situación de pobreza fueron Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala. Pero el reto sigue siendo para el suroeste del país, que ahí es donde también se encuentra mi entidad, que es Guerrero, en el cual estos porcentajes pues no cambiaron mucho, ¿sí? Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz todavía se mantienen con este reto de cómo hacer que sea menos la brecha, reducir esta brecha en la cuestión económica. Pero ahora, con esta situación de la pandemia, esto está lejos de mejorar, porque según la Organización Internacional del Trabajo, en una nota técnica que publicó en octubre, nos menciona que la tasa de desempleo en México al final del 2020 podría llegar hasta el 11.7% de la población económicamente activa. Esto obviamente perjudica en la educación, porque a su vez, la Secretaría de Educación Superior nos mencionaba de la SEP, consideró que aproximadamente el 8% de los estudiantes de nivel superior abandonaron sus estudios a causa de la pandemia de coronavirus. ¿Esto por qué? Porque muchos estudiantes mantenían sus estudios, tenían que trabajar y con su trabajo podían pagar su educación. O si bien ellos no se dedicaban a trabajar, pero quienes solventaban sus gastos en la educación perdieron el trabajo. Entonces, aquí es una de las limitantes. Otra limitante que podríamos encontramos es el acceso al Internet. Lamentablemente, dejamos lo presencial y nos vamos a lo virtual, pero estábamos preparados realmente para poder tener este acceso hacia todos nuestros estudiantes, pues nos veíamos un poco limitados. En la zona, según el INEGI, en la zona urbano-rural, el 76.6% de la población tiene acceso a Internet. En la zona rural es el 47.7%. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de nuestros estudiantes tuvieron que trasladarse de las ciudades a sus lugares de origen, porque no podían seguir pagando las rentas. Y estos lugares, pues en la zona rural. Para tener esta conexión o esta interacción con ellos, tenemos que buscar los mecanismos que sean lo suficiente para ellos. Pero todavía, de nuestros alumnos que tenemos que estén en la ciudad, también nos dicen que la conexión a Internet desde el celular es 94.7 acceden a Internet desde su celular, ¿sí? Pero el 90.6 lo hacen con sus datos celulares y solamente el 9.4 lo hacen o lo realizan a través de Wi-Fi. ¿Esto qué quiere decir? A mí me ha tocado muchos alumnos que me mencionen que están accediendo a sus clases o a las sesiones que tenemos a través de los datos celulares. Esto que implica un gasto extra para ellos, ¿sí? Y es algo que no se pueden dar ese lujo de estar conectándose a todas las sesiones o todo el tiempo que nos están estableciendo que tenemos que dar en las sesiones para cumplir con este requisito de asistencia. En los hogares con equipos tecnológicos incluimos incluso la televisión, que por eso la Secretaría de Educación pues decidió hacer las transmisiones a través de la televisión,
porque es a lo que tenemos mayor acceso, porque es un 92.5% quienes tienen una televisión en su hogar. El 45.9 pues tienen televisión de paga, el 56.4 tienen acceso a internet desde su hogar, y el 44.3% tienen computadora en sus hogares. ¿Sí? Y bueno, por razones de tiempo voy a tratar de sintetizar un poco más. Con toda esta información, ¿cuáles podrían ser estas limitantes que encontramos en la enseñanza? Creo que podríamos identificar varias, pero a mí las que me gustaría hacer énfasis, ¿y esto por qué? Porque depende del rol que tengamos nosotros como docentes para poder no verlo como una limitante, sino una oportunidad para poder cambiar o innovar en nuestras estrategias de enseñanza, es conocer bien cuál es nuestro rol como docentes y cuál es el rol del estudiante. Es decir, no es nada más mi rol como docente transmitir, dar a conocer el contenido temático de lo que me está estableciendo mi programa de la materia, sino hacer que ese contenido temático que yo estoy desarrollando sea del interés del estudiante, ¿sí? Que sea para un uso útil del estudiante, que el estudiante quiera aprender esto, que él vea para qué le va a servir o le va a funcionar estos conocimientos que va a adquirir en mi materia. Desarrollar el aprendizaje desde la perspectiva del alumnado, que es lo que mencionaba, y generar estas condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, donde estemos, sea de forma virtual o de forma presencial, tenemos que generar tanto docentes, estudiantes, como las instituciones, generar estas condiciones en las cuales se pueda generar de forma adecuada este desarrollo en los estudiantes, ¿sí? Este aprendizaje en los estudiantes. Sé que es complicado, esto ha sido un desafío para todos, para las universidades, ha sido un desafío hacer cambiar todo el sistema, implementar la parte virtual, que si bien es cierto, ya es algo que venía sonando desde tiempo atrás, pero en la parte de la educación creo que nos hemos resistido a innovar, a querer cambiar la forma en cómo estamos transmitiendo el conocimiento, pero creo que ahorita es una muy buena oportunidad para poder generar ese cambio e ir innovando. Y pues bueno, para no robarme el tiempo de mis compañeros, pues agradezco que me hayan escuchado y me gusta esta frase de Paulo Freire: enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Noemí, le agradecemos su participación. A continuación, me permitiré leer la semblanza curricular del doctor Rubén Darío Serna Salazar, quien será nuestro siguiente ponente. El doctor Rubén es abogado egresado de la Universidad de Santo Tomás, seccional Tunja, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario de la ciudad de Bogotá, D.C., y magíster en Derecho Contractual Público y Privado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. En la experiencia laboral, el doctor ha fungido como docente de pregrado de la Universidad de Santo Tomás, seccional Tunja, titular de la Cátedra de Derecho Tributario, Derecho del Consumidor y otras asignaturas. Ha sido docente de posgrado en la Universidad de Santo Tomás de Villavicencio, la Universidad Autónoma de Medellín, la Universidad de Santo Tomás de Tunja, la Universidad Mariana de Pasto. Ha sido abogado asesor del convento Santo Domingo de Tunja. Se ha desempeñado como abogado litigante. Ha sido director jurídico del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, presidente de la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de Boyacá,
director del programa radial Normas y Derechos, emitido a través de 95.5 FM Boyacá Noticias, con juez del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, y entre sus publicaciones se encuentra el artículo de investigación Llamemos las cosas por su nombre, del tributo como carga impositiva al tributo como principio de solidaridad del ciudadano, en la revista institucional Principia Iuris 16, así como las ponencias en el marco de la celebración del Día Internacional del Consumidor, Publicidad Engañosa, en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, y en el tercer Encuentro Nacional de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación Tunja, entre otras. Doctor Rubén, le damos la bienvenida y le cedemos la voz para que pueda iniciar su ponencia. Alejandrina, muy buenas tardes al doctor Alberto, a la doctora Noemí, al doctor Gerardo y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Qué bueno poder estar con ustedes, compartir un rato agradable, unos minuticos, para poder tocar un tema que me parece importantísimo, que es el de la comunicación asertiva en virtud de lo que ha sucedido justamente con la pandemia. Pero ¿cómo podemos nosotros hablar de comunicación asertiva si no tenemos la capacidad de vernos? Por eso quiero invitar a varios de ustedes a que puedan ir prendiendo su cámara para poder ir teniendo un poco de interacción con ustedes. A Mircea, a Joana, a Luz Mario, a Esteban, a Diana, a Mayrel, a Carmen, a Laura Pérez, a Rocío Hernández. Los voy invitando entonces que podamos irnos conectando un tanto para poder establecer los parámetros de los que vamos a utilizar el día de hoy. Muy bien. Resulta que nosotros con bastante frecuencia nos levantamos y cuando vamos al baño, hay días en los que nos miramos al espejo y nos encontramos muy bien y decimos, no, Dios la sacó del estadio con nosotros, mejor dicho, lo mejor, lo más lindo, lo más espectacular. Y hay días en que nos levantamos y por el contrario tenemos un sentimiento de nostalgia, por el contrario nos vemos como diciendo, oiga, ¿qué me pasa el día de hoy? Y esas cosas empiezan a influir con la propia comunicación que nosotros tenemos frente a las demás personas y frente a nosotros mismos. Y empezamos entonces a decirnos frente al espejo, o tenemos que pensar, cuando nos miramos frente al espejo, cuál es nuestro verdadero rostro ese día. Y para mí, creo que ese es el principal reto que tiene un docente y que tiene un estudiante. Saber cuál es el verdadero rostro con el que amaneció. Porque influyen muchas cosas. Influyen temas como tener la familia enfermos por la pandemia, enfermos de otro tipo de situaciones que le pueden afectar la salud. Puede estar alguien deprimido, despechado, con problemas económicos, etcétera, etcétera. Y se nos ha olvidado a nosotros que detrás de esa pantalla hay una persona sintiente. Y más allá de eso, ni siquiera es el alumno el que está ahí, sino toda la familia y el entorno que acompaña a ese alumno, y muchas veces uno no le está hablando solamente al grupo de personas que alcanza a ver en la pantalla, sino que le está hablando a quien hay detrás. Y por eso nosotros los docentes tenemos el principal reto, y es volvernos un bálsamo para el fuego y las quemaduras que muchos tienen en el alma y que muchos tienen en el pensamiento. Estamos atiborrados de información. En Internet encontramos nosotros docentes que se volvieron demasiado planos, ni siquiera docentes y alumnos prenden la cámara y algunos se limitan a leer y simplemente tenemos una voz que casi que nos habla ya en el inconsciente. Mientras que hay otros que pueden poner videos, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando tenemos la capacidad de llegar a la emoción del estudiante, es donde podemos empezar a transformar las realidades. Y con eso
tenemos que ayudarle a los estudiantes a volverse mucho más propositivos con ellos mismos y comprender cuál es el papel que ellos realmente están desarrollando consigo mismo. Nadie adquiere un sueño si no ha sabido cultivarlo. Y eso significa que nosotros tenemos también que ser transmisores de sueños a nuestros alumnos, porque estamos cansados. Estamos cansados de tenerle que hablar a una pantalla, estamos cansados de no tener la posibilidad de darnos un abrazo, una sonrisa, etcétera, etcétera. Necesitamos humanizar la virtualidad. ¿Cómo se hace? Cuando yo logro entender que detrás de todo esto hay alguien que está sintiendo y que le pasa lo siguiente. Muchas veces se levanta uno con ganas, no, se levanta uno sin ganas, perdón, de levantarse. Está uno angustiado, con tristeza, con zozobra. Y hay días, por el contrario, que amanecemos con muchos colores en el alma y con muchos colores en la propia vida. Un día, para eso quiero contar una historia pequeñita. Un día estaban pues dos amigos que iban camino al periódico, uno de ellos era editor del periódico, y llegando a su sitio de trabajo, llega a un puesto de revistas, un puesto de periódico, y le dice al señor, me hace el favor y me da el periódico hoy, y muy buen día, y él coge el periódico y se lo tira. ¡Qué buen día! Y se lo entrega. Y el otro le sonríe y le dice, que tenga usted un agradable día, que le vaya muy bien, y se va. Y el otro quedó aterrado y le dijo, venga, una pregunta, ¿usted siempre le dice lo mismo? Dijo, sí. Y él siempre le responde así, dijo, sí, por desgracia, sí, todos los días me responde así. ¿Y usted por qué no ha explotado? Dijo, porque yo no le he dado poder a él de que me diga cómo debo comportarme respecto de cómo él me habla a mí. Es decir, no le doy la autoridad para que me influya en la emoción y en mi comportamiento durante el día. Y eso hacemos muchas veces, nos dejamos afectar fácilmente por una palabra de alguien, por una mirada, por una sonrisa, porque no me contestó el celular, porque no miró el WhatsApp, porque el docente me trató fuerte. Le damos mucho poder a las demás personas sobre nuestras emociones. Y eso indiscutiblemente va a afectar las cosas que nosotros realizamos. ¿Cómo entonces enfrentar esos retos? Hay muchas maneras, pero hay algo que nosotros encontramos y que me gusta mucho y que generalmente cuando me invitan a este tipo de charla, hay una historia que me encanta contar, que me gusta porque creo que es muy oportuna para las cosas que nosotros realizamos. Una vez le preguntaron a Roberto Gómez Bolaños por qué él había hecho un superhéroe como el Chapulín Colorado y tan particular, que si uno lo pusiera en el contexto internacional, pues sería un superhéroe bruto, torpe, etcétera, etcétera. Entonces le preguntó el periodista, venga, ¿usted cómo hace un superhéroe de eso sabiendo que en Estados Unidos está Superman, está Batman, está la Mujer Maravilla, está Aquaman, etcétera, etcétera? Y entonces él dijo, la diferencia entre el Chapulín Colorado y esos superhéroes norteamericanos radica en una cosa. Superman no puede tener miedo porque es Superman. Batman no puede tener miedo porque es Batman. Y así son todos los superhéroes norteamericanos, mientras que el Chapulín Colorado, por el contrario, aún teniendo miedo, sale, los enfrenta para ayudar a otros. Y de eso se trata la academia, de eso se trata la vida, a salir a enfrentar nuestros propios miedos, a tener la capacidad de resolverlos, aún con miedo, hacer las cosas por el bien de otros, aún con miedo, hacer las cosas por el bien propio. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas cosas pudiéramos resolver fácilmente y simplemente nos quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas frente a las dificultades? Y nos convertimos en personas tóxicas, muy tóxicas,
que todo el tiempo nos quejamos de la familia, del novio, de la novia, del amigo, de la amiga, de la universidad, del trabajo, y nunca hacemos cosas diferentes. ¿Será que si resolvemos los problemas, será que ya no tenemos a quién echarle la culpa y por eso seguimos con los problemas? Muchas veces nosotros nos abstenemos de darle solución a las cosas simplemente porque ya no tenemos a quien echarle las culpas de las cosas que nos suceden a nosotros. Lo primero que uno tendría que pensar es asumir su propia responsabilidad y entender que ojalá la disciplina vence a la inteligencia. Es decir, tener la capacidad constante de ir superando esos propios miedos y esas propias dificultades para poder hacer un cambio notorio. También es bueno preguntarnos si utilizamos realmente nuestras habilidades. Nosotros no solamente tenemos, pregunto aquí, quiero preguntarle aquí a Esmeralda, por ejemplo, Esmeralda, ¿tú estudias Derecho? No, yo estoy enseñanza de lenguas. Ok, enseñanza de lenguas, muy bien. ¿Para qué eres buena, Esmeralda? Me gusta mucho crear cosas nuevas o descubrir cosas nuevas. Muy bien. Diana, ¿para qué eres buena y tú qué estudias? Diana Corona. Hola, ¿cómo estás? Soy profesora. Bueno. Creo que soy buena para enseñar, me parece. Muy Habría bien. que preguntarle también a mis estudiantes. Muy bien. Uno de los mayores retos, Diana, creo que vas a compartir conmigo, que tenemos nosotros los docentes, es aprovechar las habilidades de los estudiantes. No todo mundo es bueno para todo, y eso no los hace ni malos ni buenos, ¿no? Diferentes. Hay algunos que son muy buenos argumentando, hay otros que son muy buenos pintando, hay otros que son muy buenos cantando, hay otros que son muy buenos actuando. Bueno, muchos muy buenos actuando. Pero, ¿cuántas veces nosotros damos la posibilidad de que el estudiante tenga esa capacidad o esa inventiva para apropiar el conocimiento? Los grandes retos que nos trae la pandemia no solamente son físicos, no solamente son económicos, no solamente son emotivos, son aquellos que también nos van a llevar a darle solución a las dificultades de diversa manera. Si nosotros comprendiéramos que la preparación nos va a permitir a nosotros hacia el futuro tener la capacidad de dar respuesta a las exigencias del mundo, seguramente no buscaríamos más excusas. ¿Cómo hace alguien que va a participar en una olimpiada y va a representar a México, va a representar a Colombia, va a representar a Argentina? ¿Qué hace un gimnasta? ¿Qué hace? ¿Qué me dice? A ver, Alexis, Alexis, ¿cómo es su apellido? Comatzi Muñoz. Maxi, bueno, Alexis. ¿Qué hace? Sí. ¿Qué hace alguien? Uy, usted está en la estratosfera, bueno, está bien. Sí. Bien, Alexis, cuéntenos. ¿Qué hace un gimnasta? ¿Qué cree usted que hace un gimnasta cuando va a ir a representar a México, por ejemplo? Pues prepararse muy bien, de entrenar todo lo que se pueda, preparar, descansar, todo lo que conlleva pues a un deporte, es lo que pienso. ¿Y cuánto tiempo cree que le dedica a prepararse? Pues yo pienso que toda su vida, o desde que inició con el deporte. Bien, muy bien. Resulta que los deportistas o los grandes gimnastas, usted ve que ensayan 8 o 9 horas diarias y ensayan el mismo ejercicio y el mismo ejercicio y el mismo ejercicio y se caen y se golpean. Y lo más simpático es que si pasan a las Olimpiadas, toda su reputación se la juegan en 30 segundos, con posibilidad absoluta de equivocarse y de caerse, y por eso ellos
se vuelven casi que perfectos en sus movimientos. Si nosotros hiciéramos lo mismo con las actividades que nosotros hacemos, con la profesión que nosotros tenemos, seguramente pudiéramos convertirnos en agentes no contaminantes en temas comunicativos y pudiéramos convertirnos realmente en la solución a diversos problemas que nos enfrenta la sociedad. Hace poco dije en un video que nosotros somos como un virus. Tenemos fácil propagación a través de nuestra energía, de nuestra comunicación, verbal y no verbal. Y entonces, si nosotros fuéramos conscientes de ese poder de creación con nuestras expresiones, con nuestras palabras, con nuestros movimientos, seguramente entenderíamos que la educación hace mucho rato dejó de ser algo que transmitir información. Ya la información se encuentra a un clic. Es más, encontramos que mientras usted muchas veces va hablando de un tema en específico, el estudiante va buscando ese tema en internet para mirar cómo lo corcha, para mirar a ver si usted sabe o si usted no sabe, o para mirar si le complementa o no le complementa, dependiendo de la personalidad que tenga. Encontramos que la academia dejó de convertirse en un mecanismo de volverse técnica, de decir cómo se hacen las cosas. Hay que ir un poco más allá y hay que llegar al alma de nuestros alumnos. Hay que buscar una transformación en el pensamiento de ellos, porque será la única herramienta con la que ellos podrán contar. La vida de nosotros puede cambiar sustancialmente de un momento a otro. Hoy podemos estar muy bien y mañana no sabemos, o en un segundo todo cambia. ¿Cuántas cosas conocemos nosotros, o cuánta gente conocemos, que la vida le ha cambiado simplemente que se estaba amarrando los zapatos y sufrió un derrame y ahí quedó? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros alumnos? Esa es la pregunta. ¿Le estamos enseñando a vivir y a asumir los retos de la vida? ¿O simplemente somos de aquellos docentes que estamos dando información? Y hay veces que muchos dan información desactualizada, porque el mundo también con tanto cambio, pues está constantemente moviéndose. Por eso nosotros deberíamos hacer una pausa en la vida y pensar dos cosas. La primera, deberíamos comportarnos como si fuéramos una app y darle en el Play Store, o no sé, en México, Alberto, cuál es la app que se utiliza para actualizar justamente nuestra vida y actualizarla en los pensamientos, en las emociones, en la academia, en la manera de responder frente a otros, en la manera de comunicarnos con otros. Yo soy de los que creo que nosotros, al actualizar nuestra vida, tendríamos mejores relaciones con personas que tenemos cerca. Y eso implica papá, mamá, amigos, amigas, hermanos, hermanas, novios, novias, lo que ustedes quieran. ¿Qué le están entregando ustedes en su entorno dentro de su casa? Y la segunda cosa que yo creo que deberíamos hacer, y en esa pausa, está casi que demostrado que las cosas funcionan mejor cuando se desconectan y vuelven y se conectan. Y hay veces que la vida de nosotros requiere e implica desconectarnos de lo que hacemos, desconectarnos de nuestro trabajo, desconectarnos de nuestros amigos, de nuestro entorno y darnos un respiro a nosotros mismos. Tener la capacidad de mirar hacia adentro, de entender que cuando miremos hacia adentro puedo transformar el mundo, y el mundo más maravilloso que es el propio. Y ahí sí, cuando usted se mire al espejo cada mañana, no va a estar en la variabilidad de cómo se ve, que hoy se ve muy lindo y que mañana no tanto. Ya no va a depender de eso, porque cuando usted descubre
que la comunicación asertiva no depende solamente del otro, sino de las expresiones, las palabras y las emociones que usted mismo se diga hacia adentro, ese día entenderá que el mundo es como usted lo piensa, como usted lo sueña. El mundo no es justo o injusto. El mundo es aquello que usted tiene la capacidad de mirarlo acorde a lo que usted quiere percibirlo. Por eso, frente a las dificultades, hay que hacer como el agua de un río, dejar que las cosas pasen, que las cosas fluyan. ¿Qué sucede cuando el agua está en un florero mucho tiempo? ¿Qué sucede con esa agua? ¿Quién me dice? Se pudre. Empieza a oler maluco. Contamina. No nos funciona. Es decir, cuando no hay movimiento. Y lo mismo le pasa a la vida de nosotros, al alma de nosotros. El alma de nosotros y nuestras emociones se pudren, empiezan a oler maluco y ya no nos van a servir cuando nos quedamos quietos y estáticos, no solamente con los pensamientos y con las emociones, sino también cuando nos quedamos quietos y estáticos frente a nuestros propios sueños. Por eso diría Descartes que nadie se baña dos veces en el mismo río. Qué bueno cuando usted tiene la posibilidad de dejar pasar las cosas, de dejar fluir, de entender que nadie lee un libro quedándose en la misma página y que nosotros somos especialistas quedándonos en nuestras propias dificultades. Ustedes que son mexicanos, que tienen la fortuna de tener su propio superhéroe como el Chapulín Colorado, hagan como él, salir al encuentro de sus miedos, pasar la página, entender que la vida siempre nos da una bonita y una nueva oportunidad para cumplir nuestros propósitos y nuestros sueños. ¿Que los alcancemos? Seguro que sí. ¿Que no pudimos? No hay problema, vamos adaptando que la vida nos exige. Para muchos, la pandemia ha sido terrible. Para otros, la pandemia ha sido maravillosa. Mientras muchos se han enriquecido con la pandemia, otros se han empobrecido. Mientras muchos han encontrado en la pandemia un buen refugio para volver a su casa, otros la han visto como lo más terrible para descubrir que habían estado absolutamente solos y que siguen estando solos. Recuerde que usted es el único que tiene la capacidad de darle sentido a su propia existencia. Solamente fije la meta, solamente tenga la capacidad de mirar a dónde quiere llegar. Y seguro que usted va a poder alcanzar aquello que quiere. Sea como el tronco de una palmera. El tronco de una palmera tiene una característica fundamental y ya con esto estoy bien de tiempo, ya se me está acabando. Si pudiera ¿Estoy pasado? le agradeceríamos mucho. Sí, ya voy a acabar. Es que me emocioné, qué pena. Aquí me emocioné viendo la cara de ustedes, aquí de varios, pero bueno. La vida de nosotros muchas veces debería ser como una palmera. Fuerte, entonces ustedes piensen cuando llega un carro a 40, 50 kilómetros por hora y se pega con ese tronco de la palmera, ¿qué le pasa al vehículo? O sea, pachurra, se daña, y la palmera está intacta. Pero también sucede que hay veces llegan vientos huracanados, y la palmera hace esto, y pasa el viento, y la palmera vuelve a su punto. ¿Qué significa eso? Es ser firmes en las convicciones, pero flexibles en las estrategias. Significa que lo que usted está estudiando hoy día en su profesión, en lo que realiza, en su arte, en su oficio, manténgalo como una convicción firme, no desista, pero sea flexible en las estrategias para conseguir su sueño. Hay veces endurecer tanto el corazón con tanta rigidez no es tan bueno. Por eso también hay que darle algo de movilidad para que nos permita comunicarnos de una manera mucho más asertiva con nuestros semejantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Le agradecemos mucho su presentación. Me voy a permitir en estos momentos leer la semblanza curricular de nuestro último ponente,
que es el doctor Gerardo Gabriel Ontiveros Balangero. El doctor Gerardo es contador público de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Nacional de Jujuy. Es licenciado en Administración por la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Nacional de Jujuy. Entre los posgrados que él ha realizado se encuentra el máster en Dirección Financiera por el Instituto Superior de Educación, Administración y Desarrollo Centro Universitario Villanueva, Universidad Complutense de Madrid. Realizó una especialización en Docencia Superior por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Jujuy. Y es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Argentina. Entre los cursos que ha impartido se encuentran cursos de posgrado como Diplomatura en Big Data and BI, Mercados Financieros y Finanzas Tecnológicas, Neurociencias aplicadas a la educación. Los trabajos de investigación que ha desarrollado se encuentra financiamiento de microemprendimientos en la provincia de Jujuy en el periodo 2000-2012, caracterización de los alumnos de la Cátedra de Administración Financiera, FCE, UNJU, desempeño, corte 2009-2015. Las TICs en la Cátedra de Administración Financiera y su relación con el desempeño de alumnos. Ha dictado cursos en finanzas personales, sistema financiero argentino y mexicano, gestión del financiamiento, arquitectura del sistema financiero internacional y nacional. Entre los artículos publicados se encuentran estructura de financiamiento de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y su relación con las principales variables económicas, periodo 2004-2014. El libro Investigaciones que contribuyen al desarrollo de empresas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nueva estructura del mercado de capitales argentino en la Facultad de Ciencias Económicas de UNJU. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy y también ha tenido actividad profesional en el sector público y privada en la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Jujuy, Consejo de la Microempresa de Jujuy y ejercicio de la profesión de contador público y licenciado en Administración de manera independiente. Doctor Gerardo, le damos la bienvenida y le cedo la palabra para que pueda presentarnos su ponencia. Hola, buenas tardes a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias por la invitación a esta jornada y la presentación. Una buena tarde para la doctora Noemí y el doctor Rubén, que realmente ha sido un gusto escuchar sus ponencias, realmente me han parecido excelentes. Lo que voy a hacer a continuación es compartir mi pantalla para compartirles nuestra experiencia en la actuación docente estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, República Argentina. No sé si se puede visualizar ahí la pantalla. Bien, aquí estamos. Bueno, como les decía, el tema que les iba a compartir es la actuación de docentes y estudiantes desde la Universidad Nacional de Jujuy, aquí en Argentina. Jujuy es una provincia que se encuentra al norte de Argentina y limita con Bolivia y con Chile. La provincia de Jujuy podría asimilarse en su superficie a Tlaxcala, ya que es una de las provincias más pequeñas del país, pero no menos importante. Bueno, esta situación que nos ha tocado vivir, que nunca nos hubiésemos imaginado realmente,
nos ha traído un sinfín de desafíos desde el punto de vista no solo personal en nuestra vida, como lo planteaba el doctor Rubén, sino también a todos aquellos que llevamos a cabo esta hermosa tarea que es la de la docencia. Y del otro lado, uno de los actores más importantes de toda la universidad, los estudiantes. Esta pandemia de COVID-19, disculpe, ¿ustedes pueden visualizar la pantalla en las presentaciones? Sí, maestro. Sí, lo estamos viendo. Ah, bien. Disculpe. Esta pandemia provocada por el coronavirus en Argentina obligó al gobierno nacional a decretar lo que se llamó aislamiento social preventivo y obligatorio, más conocido como ASPO, en Argentina, en todo el país. La suspensión de las clases presenciales un tiempo indefinido desde el mes de marzo hasta noviembre de este año. A diferencia de lo que sucedía en México, que el ciclo académico ya estaba finalizando, aquí en Argentina comienza en marzo. Es decir que en Argentina no comenzó el ciclo lectivo 2020 directamente. Esto afectó a millones de estudiantes de todos los niveles académicos, nivel primario, nivel secundario y la universidad. Se estima que 10 millones de estudiantes quedaron en el nivel inicial y en el nivel medio sin clases. Y en el nivel universitario, unos 2 millones de estudiantes vieron afectadas sus actividades. En nuestro caso, en la Universidad Nacional de Jujuy, tenemos entre las carreras de grado y de posgrado 3.500 estudiantes que vieron reducidas al 100% todas sus actividades académicas. Bueno, esto, como les decía, nos llevó a plantearnos diferentes desafíos. ¿Qué hacer? ¿Comenzar o no comenzar el ciclo lectivo? ¿Cómo comenzarlo? ¿Cómo desarrollarlo? Ya que la educación que nosotros tenemos en nuestra universidad es de carácter presencial y las aulas virtuales y todas las herramientas informáticas que teníamos, que ya las teníamos disponibles desde la universidad, no solamente cada uno de nosotros de forma particular, eran una herramienta complementaria. Realmente eran una herramienta más como las que podemos tener dentro de un aula. Una herramienta que servía para publicar papers, para novedades de cátedra, etcétera, etcétera. Pero no como herramienta fundamental para el desarrollo de clases. En el caso de la Universidad Nacional de Jujuy tenemos una plataforma que es la de Moodle, y con esa tenemos habilitadas las aulas virtuales. Y como era una herramienta complementaria, se dio el caso de que muchas cátedras no las tenían habilitadas y sus docentes no sabían utilizarlas, por más que las tuviésemos disponibles y hubiésemos recibido capacitaciones de manera oportuna. Se dio esa situación. Entonces, aquí se generó todo un inconveniente. El primer desafío que se planteó era cómo acompañar los directivos a los docentes, a las cátedras, y luego poder orientarlos a todos a dar seguimientos a los estudiantes que estaban del otro lado y que deseaban comenzar con el ciclo lectivo, el ciclo académico, y poder avanzar en el curso, en el cursado de las materias. Nosotros tenemos un sistema en que los alumnos regularizan las materias y una vez regularizadas las materias, aprobados los exámenes parciales, recién pueden rendir un examen final. Entonces, se veía obstaculizada esta posibilidad de cursar, de regularizar, de poder rendir exámenes finales y poder avanzar a las siguientes materias o a los siguientes cursos, lógicamente. Bien, entonces, bueno, se planteó un desafío para los directivos, en primer lugar, que a pesar de toda esta situación debieron ver cómo continuar y de manera adaptada al contexto, tanto en la gestión de carácter institucional como la pedagógica.
Además de todas las tareas habituales, con la emergencia sanitaria surgieron nuevas demandas, lógicamente, como les comentaba recién, que muchos equipos de conducción y docentes expresaron que estaban realmente abrumados por la cantidad de información, contraindicaciones, contrainformación, información falsa, comentarios de redes sociales, etcétera, etcétera. En nuestro caso, el aislamiento no solamente fue físico, sino que también fue educativo, ya que existió una gran desconexión y hasta que los directivos pudieron reorganizar toda la situación pasaron unos cuantos meses. Y recién a partir del mes de junio pudieron comenzar a coordinar las acciones como la apertura de aulas virtuales, para aquellas cátedras que no la tenían, capacitaciones, finalización de capacitaciones para docentes que no la habían recibido esta capacitación. Muchos docentes se negaban a usar todas estas herramientas virtuales, como las que estamos usando en este momento, que es la de Zoom, para el desarrollo de clases, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el primer desafío que se planteó fue cómo acompañar a los docentes para después poder trabajar con los estudiantes. El segundo desafío, cómo llegar a los estudiantes y poder acortar las distancias. Aquí yo cité una frase extraída de una red social que se llama Docentes al Día, que creo que participan maestros de toda Latinoamérica, en el cual dice la frase: la escuela está abierta, está abierta, estudiantes y docentes trabajando, lo que está cerrado es el edificio, no se debe confundir esto. Claro, estaban cerrados los edificios, pero se debía ver cómo continuar con la enseñanza de modo de no cortar este proceso de aprendizaje. Como consecuencia de este aislamiento, la educación se trasladó físicamente a la casa. En este caso, como primera medida, fue necesario indagar acerca de ella para poder adaptar todos estos procesos de enseñanza según las diferentes condiciones familiares e individuales de los estudiantes. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, una vez que se tomó la decisión de las autoridades de que las cátedras desarrollen las clases, estas se planificaron en 2 cuatrimestres que fueron totalmente remotos, pero mucho más acotados, porque eran cuatrimestres planificados a partir del mes de agosto, es decir, que ya nos habíamos perdido casi 9 meses del año, 9 meses de educación planificada y organizada. Pero bueno, siempre es importante empezar, y hay una frase que dice: mejor tarde que nunca. Esto generó un gran desánimo por parte de los estudiantes, es lo que yo percibí al ver la imposibilidad de poder obtener la regularidad o promoción en muchas materias, ya que este cursado remoto fue de carácter excepcional sin que le valiera la aprobación de las materias a los estudiantes. Un gran desánimo que yo lo pude percibir a través de las redes sociales, lo pude percibir en las calles cuando tenía la oportunidad de cruzarme con muchos de ellos, dado que veían perdido el año, literalmente. Esta modalidad, lógicamente, quedó a criterio de cada cátedra y docentes en particular, lo cual, bueno, fue bastante difícil. Pero bueno, superado esto, hoy ya contamos con muchos recursos tecnológicos en la universidad, las habilidades y competencias digitales, y también una extensa oferta de capacitación en el uso de todas estas herramientas. De parte de los estudiantes, esto es mucho más sencillo, porque la mayoría de nuestros estudiantes universitarios pertenecen a toda esta generación de millennials y de Z, donde las competencias tecnológicas aún son mayores. Pero la cuestión está en poder llegar a los estudiantes, poder tener un acercamiento, porque como decía el profesor Rubén, hace un instante, del otro lado hay un ser humano con un sinfín de problemas, con un sinfín de desafíos, inconvenientes, etcétera, etcétera. Inclusive, no tengo estadísticas precisas, pero sé de que muchos de nuestros estudiantes, y algunos de mi curso en particular, fueron contagiados por el COVID, con lo cual presentaba una situación bastante compleja.
no solamente desde el punto de vista físico, de la salud física, sino también psicológica, por todas las implicancias que puede tener esto. Contagiarse de un virus que nadie conoce y que hasta el día de hoy conocemos muy poco, según yo lo interpreto. Aún se conoce muy poco, no se sabe qué efectos tendrá en las personas en el futuro, si se podrá combatir, si todas estas vacunas que están comenzando a salir serán efectivas, si el virus cambiará con el tiempo. Aún hay mucha incertidumbre. Y todo esto tiene un efecto muy grande sobre las personas, sobre la psicología de las personas, sobre el ánimo. Levantarse todos los días con el alma llena de colores, como decía el doctor Rubén, no es nada sencillo a veces. Entonces, ¿cómo poder llegar a los estudiantes? Bueno, superar esta situación y ya las herramientas, entre comillas, superadas ya con las herramientas desarrolladas, pudimos comenzar con los cuatrimestres remotos y avanzar en algo en el proceso de enseñanza, educación, y que los estudiantes se sientan de alguna forma más contenidos. Yo soy docente de una de las cátedras de la carrera de contador y de licenciatura en administración, que se llama Administración Financiera, y nosotros ya llevábamos estadísticas de cada uno de los estudiantes en diferentes aspectos. En cuanto a las competencias TIC, bueno, ya sabíamos que la gran mayoría, más del 90%, tenían algún tipo de computadora en su casa y que más del 80% tenía algún tipo de conexión a Internet. Pero también se planteó lo que comentaba la doctora Noemí, de que la gran mayoría tenían una conexión de Internet bastante precaria. Entonces, aquí también es muy importante poder hacer un seguimiento de la universidad de cada uno de los estudiantes y su situación no solamente académica, sino también socioeconómica. Y el tercer desafío que se planteó es por qué es importante, o que se plantea por qué es importante dar seguimiento al equipo docente y a estudiantes. Bueno, justamente por todas estas cuestiones que le venía comentando. El desafío más importante cuando se reanuden las clases presenciales, que realmente no sabemos cuándo sucederá. No sabemos si sucederá en 2021. Nuestro rector ya decretó de que todas las actividades quedarán suspendidas por licencias, por vacaciones, a partir del 21 de diciembre hasta el 1 de febrero. Pero la pregunta es, ¿podremos volver a las clases presenciales en 2021? ¿No tendremos la misma problemática sanitaria que está teniendo Europa en este momento? ¿Habrá una vacuna? ¿El virus no tendrá un comportamiento de modo que termine mutando y generándose un nuevo virus y no podamos combatirlo con la vacuna? Nadie sabe todas estas cuestiones. Entonces, es por eso que yo planteo de que hay que estar preparado y que todas estas herramientas virtuales, si bien no es lo mismo que estar dentro de un aula, como decía la doctora Noemí, hay que tenerlas bastante presentes, bastante desarrolladas, bastante sistematizadas, porque no se debe discontinuar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos más de 3.500 alumnos activos en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y hay cátedras, hay cursos que tienen 200 estudiantes. Esos 200 estudiantes no van a poder estar juntos dentro de una misma aula, dentro de un mismo espacio físico. Entonces, el gran desafío va a ser que cuando volvamos a las clases presenciales, no perder estudiantes, no perder ninguno de estos estudiantes. Que puedan continuar, que nosotros les podamos dar un seguimiento. Lamentablemente, por mucho tiempo se deberán respetar las distancias físicas, pero que tengamos distancias físicas no quiere decir que tengamos una distancia, un distanciamiento social, no es lo mismo. Y en este momento, bueno, ya conocemos el contexto y las características de la universidad, así como una información detallada de todos los estudiantes desde que comenzó el aislamiento. Esto nos tiene que permitir accionar, tomar decisiones, accionar y poder acompañar no solamente a los docentes, sino que a los estudiantes, los directivos, a los docentes y cada una de estas cátedras
a sus estudiantes, poder contenerlos y no perder los estudiantes y poder continuar con el proceso de educación. Una de las características que nosotros tenemos en la educación presencial es que tenemos un horario de entrada, tenemos un horario de salida de la universidad, tenemos todo organizado de manera presencial. Pero dentro de la universidad todos están, como les decía, dentro de la universidad todos están acostumbrados a que así funcione. Pero estando en casa, los estudiantes, los docentes y los estudiantes, ¿se puede ser flexible en el tiempo dedicado al aprendizaje? ¿Se puede organizar la educación de esta manera? No es sencillo, cada uno tiene una situación socioeconómica y personal distinta. Nuestros estudiantes, casi el 50% de los que se encuentran, los que llegan al cuarto año, ya trabajan, ya sea en relación de dependencia o de manera independiente. Y el 20% posee familia a cargo, ya sea cónyuge o hijos, en algunos casos. Entonces no es nada sencillo. Los tiempos de las aulas virtuales, el material, los contenidos deben poder adecuarse a esta situación también. Al principio todos daban clases en cualquier horario, por cualquier entorno, a través de cualquier entorno, y abrumaban los estudiantes de material digital. Esta nueva modalidad tiene que poder adaptarse a ese contexto, respetar los espacios, respetar las herramientas, adecuar el material, ver qué necesita el estudiante, qué necesita aprender el estudiante, qué conocimientos le son útiles y cuáles no. Poder adecuar todo nuestro contenido curricular, en otras palabras. Bueno, ya transcurrieron más de 9 o 10 meses desde que comenzó la pandemia y de clases no presenciales. Y seguramente ya tenemos toda una experiencia, ya tenemos mucha información de la situación de cada cátedra, la situación de cada estudiante. Entonces, a partir de esto tenemos que poder continuar con la enseñanza en sí, de una u otra forma. Nunca va a ser lo mismo estar dentro del aula que en la casa. Como decía la doctora Noemí, yo en el aula sé qué estudiante está, cuál no está, qué están haciendo. Yo en la enseñanza virtual no sé si el estudiante deja prendida la computadora y se va, o realmente está ahí compenetrado en un 100%. Sin duda todo esto no es fácil, pero debemos poder adecuarnos y adaptarnos. Como decía Darwin, sobrevive no el más fuerte, el más inteligente, sino el que sabe adaptarse al cambio, lógicamente. Aquí, bueno, cité una frase del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, al igual que la doctora Noemí López. Nadie nace profesor o marcado para serlo. La gente se forma como educador permanente en la práctica y la reflexión sobre la práctica. Bien, bueno, espero que les haya resultado de interés la experiencia que he compartido desde la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Jujuy. Hola. Muchas gracias, doctor. Sí, le agradecemos mucho su presentación. A continuación, les voy a pedir a nuestros 3 ponentes que nos puedan hacer un comentario final. Y en este caso, empezaríamos con la conclusión y comentario final de la doctora Noemí. Claro, muchas gracias. Excelente la exposición de mis 2 compañeros. La verdad que esto viene a complementar lo que mencionaba. Creo que tener este acercamiento con los estudiantes, verlos como personas que están detrás de la computadora, ver, entender
que es dificultad para ellos, pero también, como bien mencionaba Gerardo, es una dificultad para nosotros como docentes saber transformar esta situación de lo presencial a lo virtual y no caer en estos primeros errores que tuvimos de llenar de solamente información a los alumnos, porque también lo mencionaba el doctor Rubén, ¿no? Que el conocimiento o la información tienen un acceso muy fácil los alumnos, pueden llegar a obtener la información con un solo clic, pero entonces no solamente es transmitir o darles información, sino es enseñarles a que esa información sea de utilidad para ellos. Y hay una pregunta que me daba la doctora, la maestra Garza, que decía que cuál era uno de los retos socioeconómicos más relevantes para los universitarios. Y creo yo que uno de los retos es encontrar la forma indicada y adecuada, eficaz, de cómo transmitir estos conocimientos, cómo hacerle, hacer ver al estudiante que esta información es de este aprendizaje, y bueno, y entender y comprender también en la situación en la que se encuentran, considerando toda la situación económica y social que se está viviendo actualmente. Muchos estudiantes están pasando por problemas familiares, sociales, por situaciones de la pandemia. Muchos están pasando por problemas económicos, por pérdidas del empleo, o si bien no se perdió el empleo, pero las condiciones laborales cambiaron por no cerrar la empresa. Muchos trabajadores llegaron a un acuerdo con los patrones para que existiera una reducción en su salario. Eso también llega a afectar en la economía familiar y llega a afectar, obviamente, en cómo los estudiantes pueden tener acceso a sus clases, a todas las actividades académicas que se les requiere. Entonces, tenemos que ser muy dinámicos, tenemos que ser muy creativos como docentes, incluso las instituciones tienen que ser muy creativas, muy empáticos en cómo vamos a realizar esta transferencia de los conocimientos. Muchas gracias por darme la palabra y por la invitación. Gracias a usted, doctora. Le pediríamos al doctor Rubén que nos pueda hacer un comentario final, por favor. Bueno, por acá veo que Guadalupe hace una pregunta, perdón un momentico, yo no sé si la quieres leer, doctora Alejandrina. Sí, doctor, por supuesto. Es que hay dos comentarios, ¿no? Sí, nos preguntan que si considera usted que es necesario que se implemente en todos los niveles educativos una asignatura que se enfoque en evaluar la parte emocional y sirva de acompañamiento a estudiantes y docentes para encontrar soluciones a los problemas que los estudiantes pueden presentar por las condiciones en las que se encuentran. Yo creo que sí, indiscutiblemente. Bueno, y les cuento, aquí en Colombia estamos justamente en un proyecto al interior de la Universidad Santo Tomás para crear una cátedra de felicidad, una cátedra que le permita a los estudiantes no solamente el fortalecimiento de competencias jurídicas, sino también el fortalecimiento de competencias emotivas, basados en 4 inteligencias: una inteligencia emocional, una inteligencia racional, una inteligencia espiritual y una inteligencia financiera. Nosotros no amanecemos siendo hoy más abogados, más médicos, menos médicos, más psicólogos, menos psicólogos. Nosotros los seres humanos somos un compendio de situaciones, de emociones, de conocimientos, y cuando la academia realmente contribuya a la formación integral, no solamente vamos a hacer referencia al conocimiento y a saber cómo se hacen las cosas, sino también al fortalecimiento o a la capacidad de hacer más felices a las personas que van a una aula de clase. Que creo que, en definitiva, para mí, si a mí me preguntaran qué es lo más maravilloso que tiene el ser humano, es la capacidad que tiene para poder decidir ser feliz. Y en esa capacidad para poder ser feliz,
tiene también la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida en cualquier minuto. Hoy, independiente de lo que yo haya sido, no haya sido bueno o malo, etcétera, etcétera, yo puedo darle un giro a toda mi vida con una sola decisión, un solo cambio. Y eso es lo más maravilloso que tiene el hombre, la posibilidad de redireccionarse. Entonces, indiscutiblemente, creo que todas las universidades, en pregrado, en todas las áreas del conocimiento, deberían tener una cátedra que ayude a fomentar personas emocionalmente estables, personas que sean conscientes de la responsabilidad que les asiste en la sociedad y personas que sean capaces de desarrollar todas sus potencialidades independiente del área del conocimiento en la que se esté formando. ¿Y cuál es la otra pregunta? Perdón. Okay. La otra pregunta que nos hacen es si podría compartir estrategias para alumnos y maestros para lidiar con las condiciones actuales. Ok. Yo vuelvo a que la magia siempre va a estar en la personalidad. Y el día que nosotros seamos auténticos, genuinos, en que tratemos menos de tratar de agradar a otros y seamos más nosotros mismos, ese día vamos a quitarnos las máscaras. Y al quitarnos las máscaras, ese día vamos a comunicarnos mejor. Y va a pasar algo muy bonito, y es que nosotros también somos, eso lo dije en algunos de los momentos ahorita, que somos transmisores de energía. Yo estoy seguro que a todos nos pasa que hay personas que nosotros vemos e inmediatamente queremos abrazarlos. Queremos ir, uy, tan rico encontrarlo, tan chévere, y el abrazo y el pico. Y hay personas que nosotros vemos y nos tapamos y decimos, escóndase, 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 y va y se lo encuentra uno, ay, ¿qué más? ¿Cómo le va? Digamos que nosotros, en esa energía que nosotros expiramos, tenemos una necesidad constante de volvernos genuinos. La mejor estrategia que puede utilizar un docente, y yo lo trato de realizar en mis clases de pregrado y posgrado, es utilizando el talento de los estudiantes. Yo pocas veces me he vuelto en las clases sincrónicas, pocas he realizado netamente magistrales. Por el contrario, hay veces nos inventamos, si alguno tiene la habilidad de hacer un poema, entonces explique algunos de los conceptos que hayamos visto a través de la poesía. Si alguno sabe dibujar, pues a través de un dibujo. Si alguno sabe actuar. Entonces es aprovechar el potencial de los estudiantes. Y con eso se tiene dos cosas. Una, la clase se vuelve mucho más activa, más tranquila, más agradable. Y dos, el estudiante aprende más fácil. Porque cuando uno está interactuando con lo que sabe hacer, con lo que se siente bien y con lo que siente que tiene talento, segurísimo ese conocimiento no va a ser fácil de olvidar. Entonces creo que esa es una buena estrategia. Y una última estrategia es aprender. Hay una frase en pedagogía que sucede con frecuencia. ¿Qué necesita Pedro para enseñarle a Juan latín? Alejandrina, dime, ¿qué necesita Pedro para enseñarle a Juan latín? ¿Qué se te ocurre? Pues primero debe saber latín y debe amar el latín, porque no podemos enseñar lo que no amamos, lo que no nos gusta. Tú tienes una frase ahí chévere que dice, ignoti nulla cupido, nadie ama lo que no conoce. Pero, ¿sabes qué necesita? Necesita ni siquiera saber latín, necesita conocer a Juan. En la pedagogía es eso, conocer al estudiante, tener la capacidad de motivarlo a tal punto que esa persona sea capaz de aprender casi que de manera automática y autónoma las cosas que está realizando. ¿Sí? Pero a mí también cuando me hicieron esa pregunta, doctora Alejandrina, me pasó lo mismo. O sea, no te preocupes que me pasó igualito. Yo dije, pues a ver, latín, no, necesitamos es conocer.
Y entonces creo que la mejor estrategia es también ser un puente en muchas cosas con los estudiantes, darle apertura para que también puedan desahogarse con uno, hablar con uno de diversos temas. Creo que esa sería pues como la conclusión final. Y hay alguien, Danitza está haciendo también una referencia al tipo de personas por lenguaje corporal que tenemos, los kinestésicos, los auditivos, los visuales, y cuando un docente empieza también a manejar temas de lenguaje corporal o de programación neurolingüística, de manera indiscutida va a tener un punto gigante y favorable para él, para ayudarle a sus alumnos a comprender mejor. Y vuelvo al tema, soy cansón con eso, y es ayudarlos a ser más felices, porque de eso se trata la vida. Cuando uno va a entrar al cielo, pues existen, los griegos tienen una concepción, y es que cuando uno va a entrar al cielo, le van a hacer 2 preguntas nomás, solo 2 preguntas. La primera, ¿fuiste feliz en tu vida? Y la segunda, ¿tu vida llevó felicidad a otros? Y de eso se trata el camino de esta existencia, buscar la felicidad, sea como sea, pero encontrarla, porque justamente es cumplir con nuestros propósitos. Muchas gracias, doctor. Le pediríamos al doctor Gerardo nos pueda realizar su comentario final. Bueno, muchas gracias, Alejandrina. Muchas gracias nuevamente a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a la maestra, en especial a la maestra Vicenta Muñoz, a la cual tuve la oportunidad, la suerte de conocerla en mi estadía en México allá por el año 2017, bien digo. Así que siempre agradecido de poder participar de este tipo de eventos y de otras actividades académicas, perdón. Como reflexión final a lo que dijeron la doctora Noemí y el doctor Rubén, que realmente me parecieron brillantes, es que es muy importante la reflexión permanente desde nuestro rol de los docentes sobre nuestra actividad docente, sobre nuestro desarrollo, nuestro desempeño. Siempre recordar que del otro lado tenemos, como dije antes, seres humanos. Yo antes iba a mi clase y daba una clase de tipo magistral de finanzas, y como la clase salía muy bien, me retiraba y no tenía ningún conocimiento de la vida de los estudiantes. Esta situación me ha dado a mí, en lo personal, me ha hecho reflexionar de que no es así. Del otro lado tenemos personas con un sinfín de problemas. En nuestro país, más de 1 millón de personas quedaron desempleadas durante esta pandemia, durante estos 8 meses de pandemia. La pobreza aumentó del 10 al 15%. Así que imagínense que la situación del otro lado no es nada fácil para los estudiantes. Que un estudiante antes de un examen me envíe un comprobante, un certificado diciendo que tiene COVID, me ha hecho reflexionar mucho también. Si ese estudiante no puede rendir, uno tiene que ser flexible, poder ser flexible y poder acompañarlo y seguirlo. Y en esto también es muy importante el rol de los directivos, de todo el personal no docente, porque es como una empresa también, de alguna forma. Los directivos son como los gerentes, son quienes guían a toda la organización. Y en esto, en esta situación, es muy importante su trabajo. Yo desde aquí me imaginaba a la maestra Vicenta, al maestro Mauro trabajando permanentemente para poder sacar adelante esta situación. Y eso es muy importante, que ellos puedan acompañar a los docentes y los docentes a los estudiantes de manera permanente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación es una de
es una de las cosas más importantes para una persona, ya que le puede hacer cambiar la situación de su vida por completo. Y si lo vemos de manera global, es muy importante para que un país se pueda desarrollar. Sin educación no hay desarrollo, de eso estoy absolutamente convencido. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Si alguien quisiera hacer una pregunta a los ponentes, abrimos un breve espacio para poder realizarla. Creo que nadie, maestra Alejandra. Ok, si no tenemos preguntas, maestra Vicenta, ¿gusta tomar la voz? Claro, pues agradecerles a los tres ponentes, doctora Noemí, doctor Rubén, maestro Gerardo, de verdad me da mucho gusto saludarlos a los tres y agradecer desde nuestra institución a través de, bueno, de este medio, a través de la pantalla, pues agradecerles sus conocimientos, por haber compartido sus experiencias docentes, sus experiencias de vida, que pues hemos visto en estos temas que son muy relevantes para nuestros estudiantes. Y bueno, en este marco de nuestro 44 aniversario de nuestra institución, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues les agradece mucho, les agradece también cómo fortalecer a través de ustedes los lazos de cooperación y amistad entre nuestras universidades. Muchas gracias y bueno, a continuación les van a hacer la entrega de una constancia de forma virtual que posteriormente se las haremos llegar a su correo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Efectivamente, a continuación me permito compartir con ustedes la constancia que la universidad les hace llegar. La Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico extiende el presente certificado de agradecimiento a la doctora Noemí Asensio López por su participación como ponente en el webinar Retos en la enseñanza de la educación superior en tiempos de pandemia, en el marco de nuestro encuentro virtual denominado Semana Internacional Watts 2020, realizado del 9 al 14 de noviembre del 2020. Tlaxcala, México, 11 de noviembre de 2020. Firma nuestro rector, doctor Luis Armando González Plasencia, y el coordinador de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio, maestro Mauro Sánchez Ibarra. Doctora Noemí, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. De igual manera, la Universidad Autónoma de Tlaxcala otorga el presente certificado de agradecimiento al doctor Rubén Darío Serna Salazar por su participación como ponente en el webinar Retos en la enseñanza de la educación superior, que se ha celebrado igualmente en este marco del encuentro virtual de la Semana Internacional Watts 2020. Doctor Rubén, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias. De igual manera, la Universidad Autónoma de Tlaxcala extiende el presente certificado de agradecimiento al maestro Gerardo Gabriel Ontiveros Balanjero por su participación como ponente en el webinar Retos en la enseñanza de la educación superior en tiempos de pandemia, en el marco del encuentro virtual de la Semana Internacional Watts 2020. Doctor Gerardo, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre. Un gusto. Con esta entrega de reconocimientos virtuales estaríamos finalizando el webinar que tuvimos el día de hoy. Les agradecemos a todos, ponentes y estudiantes, su presencia
y sobre todo los aportes que hacen a nuestra comunidad académica. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.